Hola, ¿cómo están? El fútbol, claro, el fútbol, ustedes lo saben bien, ha sido siempre una de las grandes pasiones de mi vida. Desde niño yo he amado el fútbol y el fútbol ha sido una de las fuentes más seguras y consistentes de felicidad para mí. Supongo que yo nací predestinado para amar al fútbol. A mi padre no le interesaba el fútbol. Decía que era un juego para los cholos, para los indios, para el pueblo. O sea que supongo que yo le salí un hijo cholo, un hijo indio, a mucha honra. Y a mi madre tampoco le interesaba el fútbol porque decía que era una manera tonta de perder el tiempo. A ella le interesaba solo la religión. Desde niño, y sin heredar, ya dije, esta pasión de mis padres, ni de mis tíos, ni de mis abuelos, yo encontré en el fútbol un refugio. Me escapaba de la realidad, huía de mis padres para ser feliz en esa burbuja, en los juegos del fútbol. Era otro mundo, claro, ¿no? Yo raramente veía un partido de fútbol por televisión. En casa, en nuestra casa en el campo, ver la televisión estaba prohibido, así que era muy improbable que yo pillara un partido de fútbol en la tele, en blanco y negro, a la antigua, ¿no? Además no los pasaban con frecuencia. Y también era muy infrecuente que yo acudiera a un estadio a ver en directo un partido de fútbol. Entonces lo seguía desde la radio. Tenía una radio chiquitita, a pilas, y era virtualmente adicto a un programa, a una radio, el programa Ovación, en Radio El Sol, del mítico, legendario Pocho Rospigliosi. Entonces todos mis conocimientos del fútbol procedían de ser un radio oyente de Ovación y un lector de la revista argentina El Gráfico, que llegaba todas las semanas a nuestra casa. De manera que así aprendí a saber un poquito de fútbol, a amar al fútbol y en particular a amar al fútbol argentino. Me sabía todo sobre el fútbol argentino porque leía El Gráfico. En el colegio, un colegio inglés llamado Markham, los momentos más felices eran sin duda los recreos cuando jugábamos al fútbol, ¿no? Sin duda. Recreos de media hora, se armaban dos equipos de generalmente 5 o 6 personas, 5 o 6 niños, quiero decir, en cada equipo, y allí jugábamos con Arteaga, con Fernández, con Herrada, con Barrios, con González, con Alvarado y con otros más. Terminado el recreo, entrábamos de nuevo a clases y yo tenía un cuadernito. Y en ese cuadernito yo dibujaba los mejores goles que habíamos convertido en el recreo, minutos atrás. Y no solo dibujaba los mejores goles y me salían bien bonitos los dibujos, sino que además ponía una puntuación del 1 al 10 a cada jugador de cada equipo, incluyéndome, o sea que yo también me atribuía un puntaje. Todo esto lo hacía inspirado por mis lecturas del Gráfico, la revista argentina. Entonces dibujaba los goles y atribuía, o adjudicaba, mejor dicho, un puntaje a los jugadores, a los mejores, a los regulares y a los malos. O sea que yo vivía para el fútbol. Y no solo eso en el colegio. Cuando regresaba por fin a mi casa en el campo, y era un trayecto largo y a veces pesado, agotador, una hora, hora y media, en la casa, si no estaba mi padre, menos mal, cuando no estaba mi padre me sentía libre un ratito, salía a jugar fútbol en el jardín grande, era una casa muy grande, y entre sus muchos jardines tenía uno al que llamábamos el jardín grande, que era una cancha de fútbol, pero no de las dimensiones regulares de una cancha de fútbol, más pequeña, pero no tan pequeña tampoco, o sea, de un tamaño mediano. Más grande que una cancha regular de fulbito, digamos, pero menos grande que una cancha normal de fútbol. Había 2 arcos, un césped bien recortado,
Y allí jugaba en las tardes, al final de las tardes o los fines de semana, si mi padre salía a disparar, porque cuando mi padre estaba en casa no se podía ser feliz, no se podía jugar a nada, y era todo un riesgo latente de violencia y de insultos. Bueno, y ahí jugaba con el jardinero. El jardinero se llamaba Mario Cruz, yo le decía el chino Mario, el chino. Yo lo adoraba, yo lo amaba, era como mi padre. Y él me quería como si yo fuera su hijo. Entonces bajábamos al jardín grande, Mario y yo, que supongo que para él también era un descanso de sus muchos quehaceres, y jugábamos tiros al arco. Mario siempre era el arquero y yo era siempre el que ejecutaba los grandes disparos. Yo narraba mis enredos o mis familiaridades con la pelota, narraba, jugaba y disparaba. Y tiraba al arco y Mario tapaba. Ahora, pobre Mario, ¿no? Porque el pobre Mario nunca tenía la oportunidad de disparar o de patear o de ejecutar tiros libres, él y yo ser el arquero, como hubiera sido justo. No, él era siempre el arquero y yo era siempre la estrellita que disparaba los tiros libres. Y cuando los tiros libres eran desviados o mal pateados y se iban muy por arriba del arco y se iban por detrás del muro de piedras y caían en un terreno baldío que no era parte de nuestra casa, el pobre Mario tenía que saltar el muro de piedras e ir a recoger la pelota. Qué gran tipo fue Mario, el chino Mario. En la novela Yo amo a mi mami se llama también Hawái 5-0, porque el chino Mario y yo veíamos Hawái 5-0 cuando mis padres habían salido, si no, no se podía ver la televisión. Entonces yo vivía para el fútbol. En los recreos del colegio, en las tardes en el jardín grande con el chino Mario, con mi cuadernito en el cole, dibujando los goles y adjudicando puntajes a los jugadores. Y luego cuando ya empecé a crecer, a veces me dejaban ir al estadio, iba solo, y me hice simpatizante o aficionado, o como se dice comúnmente, hincha, de un equipo peruano llamado Cristal, Sporting Cristal. No me pregunten por qué, pero me hice hincha de Cristal. Tenía un tío muy poderoso, un abogado muy inteligente, de gran prestigio, de vasto patrimonio personal, don Felipe Osterling Parodi, que era importante dirigente del Sporting Cristal. Entonces quizá eso influyó. Que a veces mi tío, el gran Felipe Osterling, conseguía entradas para ver a los juegos de Cristal, o hasta me ofrecía bajar y entrar a los camerinos, pero yo me inhibía, porque era muy tímido. Cuando iba solo al estadio, llevaba mi radio a pilas, mi radio a transistores. Y escuchaba el partido que estaba mirando allí en directo, lo escuchaba en la radio Ovación, en el programa Ovación de Radio Sol con Pocho Rospigliosi y sus otros relatores y comentaristas. En ese momento de mi vida, digamos cuando yo tenía 10, 12, 13 años, yo soñaba con ser como Pocho, o sea, soñaba con ser de grande un periodista deportivo. A mí me preguntaban, ¿tú qué quieres ser de grande? Y yo decía, yo quiero ser periodista deportivo. Yo quiero dedicar mi vida a ver grandes partidos de fútbol, a narrarlos, a comentarlos en la radio, en la tele, a viajar por el mundo, viendo eliminatorias, viendo Copa Libertadores, viendo la Champions, viendo los mundiales. Me parecía que era el trabajo soñado, que te pagasen por ver buen fútbol, que te pagasen por comentarlo, por narrarlo, por escribirlo. Me parecía absolutamente genial dedicarme a eso. Y una época breve de mi vida coroné ese sueño. Primero en un periódico conservador de Lima, La Prensa, que años después quebró, porque fui reportero y columnista de fútbol, y cubrí, estando en Lima, el Mundial de Fútbol de España 82. Me dijeron, vas a cubrir el Mundial de Fútbol de España 82, además Perú fue. El entrenador era Tim, entonces yo pensé, genial, ¿cuándo viajo a España? Y me dijeron, no, lo vas a cubrir, pero desde Lima. Así que lo cubría desde Lima, pero a veces firmaba, ¿no? Firmaba Jaime Bailey desde La Coruña, Jaime Bailey desde Bilbao, Jaime Bailey desde Valencia, Jaime Bailey desde Sevilla. Mentira, Jaime Bailey estaba en Lima, veía los partidos por televisión, pero el periodismo es a veces eso, ¿no? Si la noticia es y suficientemente entretenida, entonces hay que mentir un poquito para mejorarla. Así que yo comentaba el Mundial de España 82 viendo los partidos, creo que ya se podían ver, sí, ya se podían ver a colores.
Y luego coroné mi sueño con la tele, porque 4 años después del Mundial de México 1986 fui comentarista deportivo, pero no de un periódico, ya la prensa había quebrado, sino de un canal de televisión también en Lima, el Canal 5. Así que yo iba, me ponía mi corbatita, mi saquito, me maquillaban, había empanadas y me sentaba a comentar el partido en directo, ¿no? Había un narrador, creo que era Miguel Portanova, había unos comentaristas, los principales eran el Beco, que en paz descanse, gran periodista deportivo uruguayo, Emilio Laferrantería, el Beco, y Didi, el mítico jugador brasileño que había sido también entrenador de la selección peruana de fútbol. Y yo me sentaba ahí en una esquinita y colaboraba de vez en cuando y decía 4 cosas, pero ahí descubrí que ver un partido de fútbol siendo comentarista de la tele en directo rebaja el placer. O sea, no es tan lindo, tan libre, tan divertido. No le puedes gritar al árbitro, no puedes putear a un jugador que se falle un gol o que falle un penal. Tienes que estar muy atento, muy reconcentrado, sabiéndote los nombres de todos los jugadores. Tienes que tener listo y preparado tu comentario si te dan el pase. ¿Me explico? Entonces dije, no, yo prefiero ver el Mundial tranquilo, en mi casa, relajado, y no de saco y corbata, maquillado y tenso, porque en cualquier momento el narrador me dice, y ahora el comentario de Jaime Bailey, tengo que estar listo. Bueno, pero fui periodista deportivo de la prensa y de Canal 5 y cubrí 2 mundiales, ambos desde Lima. No fui a España 82 ni a México 86, ambos desde Lima, pero fui feliz, coroné un sueño. En cuanto a jugarlo, nunca fui demasiado bueno ni demasiado malo. Digamos que era mediano, promedio, regular. Como soy más o menos alto, me ponían a veces en la defensa porque era bueno en el juego aéreo. Y como era más o menos diestro con la pelota, ¿no? Tampoco es que verme era una exhibición de talento salvaje, tampoco, ¿no? Pero me gustaba tratar bien a la pelota, pisarla, acariciarla, repartirla con una mínima inteligencia. Entonces me gustaba mucho jugar en el medio campo, ¿no? Más o menos de 5, ¿no? O sea, un mediocampista como es ahora, por ejemplo, Busquets, ¿no? Como en su día fue el patrón Julio Velázquez en el Perú, que era un número 5 insuperable casi, ¿no? O sea, un jugador que pisa la mitad de la cancha, que no ataca demasiado, porque yo no tenía un buen disparo de media distancia, entonces no probaba desde lejos al arco rival, pero sí me gustaba pasar la pelota, porque un jugador siempre tiene 2 o 3 posibilidades. Elegir la posibilidad más razonable, más segura, ¿no? Bueno, eso. El mejor gol que metí en mi vida, porque jugué en el colegio, jugué en la universidad, en fin. No llegué a deslumbrar, ni a triunfar, ni a jugar en selecciones, ni nada. Muy lejos de eso. Ya digo, era muy promedio, era muy regular, ¿no? Era muy regular. Me lucía, claro, en el jardín grande jugando con el Chino Mario porque yo era el único que pateaba, nadie me marcaba, ¿no? En el colegio, en los recreos, sí, qué sé yo. Pero sí recuerdo que el mejor gol que metí en mi vida, y aquí termino, estábamos jugando en un terreno muy en las afueras de Lima, en un barrio, digamos, bucólico, campestre, que se llama Cieneguilla. Ya yo tenía supongo que 30 años, poco más, poco menos. Y estaba jugando con unos amigos de mis hermanos, me parece, ¿no? Pero ya todos muchachones grandes, ¿no? Todos más fuertes, más atléticos que yo. Yo era así como un poco lento, pero tratando siempre de asegurar el pase, ¿no? Y en una de esas, y acá termino, ¿no? Me queda la pelota botando en la mitad exacta de la cancha. Me queda la pelota rebotando. Y veo que el arquero rival estaba salido. Y ahí la agarré en el aire rebotando y pateé con todas mis fuerzas. Y tuve suerte. Atiné en la dirección. Porque salió un globo. El arquero regresaba desesperadamente para que no le hiciera el sombrero. Y le hice el sombrero y la pelota entró al arco. Y fue un momento genial, absolutamente genial. En ese momento, durante más o menos 15 o 20 segundos, me sentí el Beto Alonso. Que cuando yo leí el gráfico, en aquellos años 70, el Beto Alonso, Osvaldo, el Beto Alonso, zurdo, era un poeta y era mi inspiración para jugar al fútbol, mi inspiración. Era el 10 de River y llegó a ser
también de la selección argentina, pero jugó muy poquito el Mundial del 78 en el cual Argentina campeonó. Me sentí el Beto Alonso y fue el mejor gol de mi carrera. Y lo grité y me festejaron y me abrazaron. Y ya después casi no he vuelto a jugar porque cuando juego me lesiono. Pero el fútbol vive en mi corazón. Soy un fanático del fútbol. Y todos los fines de semana estoy pendiente de los goles de la Liga Española, de la Liga Inglesa, de la Liga Italiana, por lo menos, y ciertamente también de la Liga Argentina. Seguimos mañana.